estamos en comunicación con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que dejó de tener, como decían algunos, 1 millón de amigos en el momento en el que decidió firmar un decreto que declara servicios esenciales, la telefonía fija por cable, internet y también, obviamente, bueno, el celu, no sé qué me faltó, pero digo, algunos amigos habrá perdido. ¿Cómo va, Alberto? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Romina? Buen día, ¿cómo estás? Acá con Dylan te recibimos, el otro Dylan. Sí, está muy bien, está muy bien. ¿Cómo fue esto? ¿Qué impacto y qué sorpresa? Y qué buena noticia. A ver, es una noticia que tiene mucho de razonable y de sensato, ¿no? Primer aspecto. En la Argentina la telefonía fija prácticamente tiende a desaparecer. Y la telefonía fija era un servicio público. Y la realidad es que en la Argentina hay más de 60 millones de celulares en un universo de 40 millones de personas, 44 millones de personas, más o menos. Eso quiere decir que la telefonía fija se ha convertido en el medio de comunicación por excelencia entre los argentinos. Y la telefonía fija funcionaba sin ningún tipo de regulación estatal. Y eso, a mi juicio, era un problema, porque funcionaba de acuerdo a la imposición del mercado sobre la gente. Hay básicamente 3 empresas de celulares, con lo cual la facilidad de caracterización es muy alta. Ahora, en segundo lugar, pasaba algo parecido con el cable. Prácticamente el 80% de los argentinos reciben las imágenes en su televisión a través del cable. Y tampoco tiene ningún tipo de regulación. Y en ese caso hay empresas que tienen una condición dominante en los mercados que exigen algún tipo de regulación. Y finalmente, que fue lo que más me definió, fue una charla que tuvimos por la Ciudad de Buenos Aires con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde me explicaba que había 6.000 chicos que tenían que volver a estudiar a las escuelas porque la conectividad de internet les llegaba mal. Y entonces mi reflexión fue, pero son 6.000 chicos que ponemos al contagio del virus, cuando de verdad el problema es la conectividad. O sea, no me están diciendo que vuelvan al colegio los chicos que tienen conectividad en los barrios donde la conectividad funciona bien, de Buenos Aires, en Belgrano, en Barrio Norte, en Palermo, en Caballito. Me dicen que tienen que volver a los colegios los chicos que no tienen conectividad en los barrios populares. Y eso me pareció una cosa de una mala lectura de lo que debía hacerse. Lo que debía hacerse era llevar conectividad a esos chicos, no sacarlos a esos chicos y exponerlos al riesgo de contagio en el colegio. Lo que debía hacerse, claro, es lo que se hizo efectivamente, y en los países del primer mundo, hay muchos ejemplos para citar, ni se discute que esto es un servicio esencial, ¿no? En el tiempo que vivimos, lo que para nosotros eran las bibliotecas hoy es Internet. Exacto. Y por lo tanto el acceso a Internet es un bien indispensable para poder informarse, aprender, estar en contacto con lo que pasa en el mundo. Y por ese motivo, tomamos la decisión. Dije, bueno, ya está, hay que hacer esto, no tiene otra explicación, todo por donde uno lo mire, todo es explicable, todo es entendible. Además, la telefonía celular acababa de disponer un aumento de precios, y cuando pedimos que el aumento de precios ya que se iba a hacer, por lo menos garantizaran que iba a congelarse ese aumento otro febrero, no quisieron hacerlo. Bueno, estamos en un país en pandemia, con todas las dificultades económicas que tenemos, que heredamos,
bueno, me pareció que era definitivamente necesario Totalmente. hacerlo, y así tomamos la decisión. Coincido. Ahora, dos cosas. Ninguna decisión es gratis cuando se afectan intereses. Vos lo sabés muchísimo mejor que yo. Hoy Perfil, no sé si ya leíste los diarios, titula Gobierno Clarín otra vez en guerra. Alberto Fernández y Héctor Mañeto en máxima tensión. El DNU que afecta más al grupo que a ningún otro. Trastienda de la decisión oficial y del choque, lo que vendrá. ¿Cierto? ¿Falso? Falso. Falso, porque yo no estoy en guerra con nadie. Hace mucho tiempo que no estoy en guerra con nadie. Hay algunas que se quedan como los japoneses en la isla sin enterarse que la guerra terminó y siguen disparando solos, pero allá los que algún día recibirán un diario de que informen y se enterarán que la guerra está terminada. A Clarín lo puedo afectar un poco más, porque Clarín está en todos esos negocios, porque Clarín da internet por cable, porque da televisión por cable, porque da telefonía por cable, porque tiene telefonía celular y porque tiene telefonía fija. Pero con ese criterio podría también verse afectado telefónica, que da internet, que da telefonía celular, podría darse también, podría verse complicado Telecentro, que da telefonía celular, da telefonía fija, da televisión por cable. En fin, uno piensa que las medidas las toma, algunos piensan, por lo que fue la historia reciente, que es una pelea. Yo no estoy peleando, yo estoy defendiendo los intereses de los argentinos, que Así es. La oposición, no es y la oposición está defendiendo los intereses de las corporaciones. ¿Qué le contesta? Algunos, porque algunos he visto que hasta tenían proyectos en el mismo sentido Cobos. que nosotros. Claro, claro, algunos, no todos, los de siempre. Los que piensan que la Argentina se vuelve Venezuela porque regula derechos en favor de la gente. Yo quiero decir que siempre me considero admirador de dos países a los que realmente admiro cómo funciona el Estado en esos países, que son Noruega y Finlandia. Y en esos dos países estos son servicios públicos. ¿Ok? O sea, no, antes que digan que somos de Venezuela, ojalá nos parezcamos en Noruega y a Finlandia, pero ellas no lo cuentan, lo dicen como lo dicen a su modo. Alberto, ¿cómo le va? Lucho Galender. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, todo bien acá. Queriendo preguntarle sobre la reforma judicial, lo cambio un poco de tema, porque Sí. está también publicado hoy en los diarios que, según estoy leyendo, Alberto Fernández frenó la enmienda Parrilli, que era una de las partes que estaba en el dictamen de esta reforma judicial que va a tener después un tratamiento parlamentario. ¿Esto es así? O sea, efectivamente lo que se conoce, lo que la prensa le llamó la enmienda Parrilli, es una cosa que está caída en el proyecto de ley. No, yo soy muy respetuoso. En este país yo me doy cuenta que les cuesta creer que tengan un presidente que respete a las instituciones. Pero lamentablemente, para el que no lo entienda, esto es así. Nosotros mandamos un proyecto de ley con el único propósito de que en el Congreso se debata, y que lo debatan todos, y que cada uno aporte y cambie lo que crea necesario cambiar, siempre y cuando fuera verdad que todo lo que quieran aportar estén aportando a construir una mejor justicia. Porque después están algunas que en verdad lo que quieren es que la reforma no salga para mantener la corporación judicial que tanto daño ha hecho en el caso concreto de la justicia federal. Nosotros hicimos un proyecto de ley, ese proyecto de ley fue al Senado. En el Senado, por lo que he visto, convocaron a un montón de personas que informaron, que hablaron de diferentes ideologías, fueron de gente que piensa como el gobierno hasta gente que piensa muy distinto como Saltay. Y sacaron un proyecto que inclusive, por ejemplo, eliminaron toda una parte del proyecto del Poder Ejecutivo, que fue el proyecto de la parte de la unión del Foro Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo. Sí. Lo eliminaron en pleno. Después de escuchar
a administrativistas que están muy lejos ideológicamente del gobierno. Y agregaron ese punto sobre el poder mediático que yo creo que tiene un sentido más casuístico, porque eso está incluido dentro del concepto de los poderes económicos, pero que en la verdad no le cambia nada el sentido de la norma, porque lo que la gente tiene que entender cuando hablan de la libertad de prensa, si ustedes me preguntan, es un agregado casi ocioso, porque tiene un sentido más casuístico que otra cosa. Para que la gente a mí me entienda, casuístico quiere decir muchas veces las leyes define las situaciones contando casos concretos. Entonces ahí habla del poder político, del poder económico y habla del poder mediático. Pero en verdad son normas dirigidas a los jueces. Lo que la norma dice es que los jueces deberán respetar esta regla de conducta. Y enumera a lo largo de varios incisos situaciones que puede vivir un juez y que puede alterar el sentido de la justicia. Uno de esos incisos le ordena al juez informar, comunicar, dice exactamente, al Consejo de la Magistratura situaciones en las que no dice la palabra tensionada, pero es eso, en las que puede ser tensionado por poderes fácticos, poder político, poder económico, ahora un poder mediático, y en otros casos en donde situaciones en donde esa tensión puede alterar la libertad del juez para decidir. Y legislativamente debe comunicarlo, para que el Consejo de la Magistratura garantice la asepsia en la cual un juez debe juzgar. Claro. Presidente, lo cambio, no me dejan tutearlo y tienen razón. Al que dice que no me tuteen, que quiera aclarar que conozco a Ramiro de la me hizo... No, pero es cierto, es respeto de... No, pero no, nunca me faltaste respeto por tutearme. No, pero mantengamos la investidura en su lugar, es cierto. Bueno, presidente, una pregunta en dos partes. Usted tocó intereses. Le agradezco por haber dado la primera nota después de este decreto tan importante. Y la primera parte de la pregunta, este apagón que hubo después del decreto, ¿usted lo considera producto de la casualidad, del azar? No lo sé. Lo que digo es que yo no estoy tocando, yo el único interés que toco es el de la gente, el del pueblo, el de los usuarios y consumidores. O sea, además de los que prestan servicios, están los que los consumen. Y los que prestan servicios tienen tantos derechos como el que los consumen, que es más porque paga por esos servicios. No estamos hablando de servicios gratuitos. Estamos hablando de servicios pagos, que la gente elige en un mercado y los paga. Por lo tanto, esta norma no tiende a perjudicar a nadie. A nadie. No, seguro. Yo pregunto. La medicina prepaga es un servicio que también tiene características similares a las que va a pasar con este caso. Simplemente no pueden aumentar sin expulsarle al Estado por el porqué de aumento. El aumento fija los límites de los aumentos de precios. Esto es algo exactamente igual. La medicina prepaga quiere aumentar y el Estado le dice, bueno, si te va a aumentar, tendrá que mejorar las condiciones de prestación del servicio. Y esto será exactamente igual. Entonces, en verdad, lo que nosotros estamos haciendo es regular un servicio que es muy, muy, muy importante para los argentinos, que tiene que ver con las comunicaciones, que no ha sido hecho contra nadie. Y bueno, y si el japonés está en la isla, no se enteró que la guerra terminó, que enterarse. Lo que es posible es que lo que sí se terminó es el país de los CEOs y de los gerentes que permitían que los empresarios hicieran lo que quieran. Ese país se terminó. Y con esto que estamos haciendo, no queremos prestarnos a Venezuela, como algunos dicen, alguna presidenta del partido opositor en Venezuela.
Porque nosotros fuimos en todo caso parecemos a Finlandia, a Noruega, a Israel, países de Europa, a Israel, países de Europa que regulan esto como servicios públicos. Eso es lo que queremos. Lo cambio, Y no lo hacemos sí. en contra de las empresas, sino que lo hacemos en favor de la gente. Le cambio un poquito de tema. Reapareció Ernesto Sanz y se preguntó, digo, para colaborar, ¿cuánto demorará en explotar esto? ¿Qué le diría? Que era mejor cuando se estaba callado, estábamos los argentinos mucho más tranquilos, y la verdad es que su aporte ya que altura sirve de muy poco, pero de muy poco, sirve de muy poco. Él un día decidió dejar la política y dedicarse a los negocios, que se dedica a los negocios y sus actualizaciones. Y respecto al coronavirus, bueno, hay una estabilización en AMBA, pero bueno, hay un rebrote también en el resto del país. ¿Cuál es su recomendación y en todo caso le preocupa cuánto? Nunca olvidar que no estamos, el tema no se ha superado, estamos logrando cierta estabilidad en el tema sanitario, estamos trabajando mucho con el gobernador de Jujuy para resolver el problema del Jujuy, estamos muy atentos a lo que pasa en Salta y en La Rioja, estamos atentos también a lo que pasa en Mendoza, aunque en Mendoza tiene condiciones sanitarias como para poder atender a la gente con las camas suficientes. Entender que el problema no está superado, que el problema todavía sigue, que debemos ser muy cuidadosos, muy atentos a evitar situaciones que puedan provocar contagios. Presidente, hay una cosa que se viene diciendo desde que empezó la pandemia, que obviamente por la situación de detenimiento económico va a haber un aumento de la pobreza, ¿no? En este sentido, ¿cuál es el cálculo que tiene el gobierno respecto, al margen de todo el sistema de descarga, de ayuda social, de asistencia, etcétera, que por supuesto el Estado tiene en medio de esta pandemia? ¿Qué cálculo hay respecto de cuánta gente va a ingresar a la pobreza a partir de esta pandemia? Yo te mentiría si te digo que tenemos un cálculo, pero indudablemente es muy posible que la pobreza haya aumentado, porque con una economía que se detuvo en marzo, es muy posible que la pobreza haya aumentado. También tengo algunos datos, de los que no voy a hablar con sentimientos, pero que dicen cosas claras, que es gracias a la auxilio social que el Estado ha dado, la indigencia mejoró. Porque el IFE, el plan contra el hambre, la tarjeta alimentar, haber seguido adelante con los planes que ya existían, la financiación universal y demás, haber mejorado las condiciones de ingreso de los jubilados, porque todos están discutiendo que apenas regalamos un punto, 2 puntos para la inclusión con el aumento que dimos para los jubilados, pero todos se olvidan que el haber dado medicamentos gratis le permitió a los jubilados tener un 30% de su ingreso que antes destinaban a medicamentos y ahora pueden destinar a otras cosas. Entonces, para nosotros el tema de la pobreza es un tema que tenemos que resolver urgente. Fue lo primero de lo que nos ocupamos cuando asumimos el gobierno, crear el plan contra el hambre, la mesa contra el hambre, que aún hoy sigue funcionando y que aún hoy sigue trabajando. Ahora, yo lo que diría es que tenemos algunos indicios que dicen que la economía se está recuperando, y si la economía se recupera al ritmo que vemos que se está recuperando, es muy posible que podamos resolver muchos problemas de trabajo y muchos problemas de pobreza consecuentemente. Por ejemplo, la actividad industrial, más allá de lo que digan los agoreros del terror, la actividad industrial está hoy en día produciendo más que lo que producía el 19 de marzo. Si nosotros revisamos en los primeros 5 meses de la Argentina del 2020, en términos laborales, producto del ATP y producto de todas las medidas para la previsión de despidos, de la doble indemnización, a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri. Es un título. Alberto Fernández... Pero eso es objetivamente así,
No estoy diciendo nada, son los datos estadísticos que surgen en términos laborales. Yo no tengo palabras, me tocó muy de cerca, hice el editorial de apertura de hoy con la historia de un votante de este gobierno que perdió al hijo de su mujer por coronavirus esta semana, y cuando uno se entera de cerca y sabe que hay una historia detrás, y hombres y mujeres y apellidos, y gente, familias destrozadas, dice, ¿cómo puede ser que la oposición convoque una marcha anticuarentena y que el expresidente diga que está orgulloso? ¿Orgulloso de qué? ¿De mandar a la gente a la muerte? ¿Qué reflexión le merece? Porque esto no va a quedar acá, digo, me parece que siempre van a... Yo la verdad es que creo que cualquier hombre público, sea político o no, cualquier persona que entra al escenario público, debe medir sus palabras, porque debe entender que hay un riesgo en lo que está diciendo. Porque hay mucha gente que escucha al que habla y le presta atención. Y la gente supone, con razón, que nosotros, los que estamos en el escenario público, tenemos un nivel de información, una capacidad de análisis un poco mejor que el promedio. Claro. Y entonces, cuando uno escucha decir esas cosas, lo que uno siente es qué manera de mandar gente a contagiarse. Él pasó por Francia. Después de su paso por Francia aumentó volvieron todos los rebrotes. Y eso él no lo cuenta. No lo vio, no estuvo ahí. Hoy Madrid, hablé con Pedro Sánchez días atrás, y Pedro me contaba que tenía problemas en Barcelona y en Madrid. Sí, claro. Por los rebrotes. Y eso no lo cuenta. Digo, es una gran irresponsabilidad. Pero yo quiero decir que el primer día que yo dejé la cuarentena, al día siguiente no mi abuela que me recomendé, lo que me recomendó es que hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle, que se murieran los que tenían que morirse, y que no nos matemos de cuarentena. Bueno, él cree eso y actúa en consecuencia. Yo, gracias a Dios, estoy muy lejos de eso, pero para mí la política es cuidar la salud de la gente, la salud de la gente, preservar el trabajo. Nosotros hicimos un enorme esfuerzo. Escuchaba recién hablar con Cecilia del esfuerzo que hicimos con los ATP. Los ATP no fue un hecho caprichoso nuestro, fue la búsqueda de que el trabajo no caiga y que los empresarios puedan volver a trabajar al día siguiente en que se terminó este martirio. Totalmente. Y en el medio conseguimos un sinfín de cosas, hasta conseguimos que la vacuna se produzca en Argentina. La realidad es que alguien que parece estar más atento al fútbol que lo que le pasa a su país, no hable de ese modo, a mí la verdad me hiere profundamente, pero sí, porque me lo dijo él, que él cree que el modo es que la gente se contagia, que se mueran los que tengan que morir, y que la economía siga suave, que es más importante que la gente, y yo no quiero eso. Presidente, le agradezco muchísimo la nota y lo dejo con una frase que escuchó el día de su asunción. Va a llegar el día en el que va a necesitar que el respaldo popular se manifieste. No es este el día porque estamos en pandemia, pero Cristina Fernández de Kirchner le dijo, el pueblo es leal y el día que lo convoque por una causa justa va a estar ahí. Yo creo eso y téngalo en cuenta siempre. Yo estoy seguro que tengo la responsabilidad que otros no tienen, pero estoy seguro que el día que esto termine, millones de argentinos vamos a salir a la calle a celebrar que entre todos nos cuidamos, que entre todos le ganamos el virus y que en medio de eso resolvimos el muerto que nos dejaron con la deuda y pudimos avanzar en derechos de la gente. Siempre he dicho a lo largo de toda mi campaña, la mejor Argentina es la Argentina que otorga derechos. Bueno, ahora tenemos el derecho a que la telefonía celular, el cable de televisión e internet sean servicios públicos donde el Estado se mete en favor de los consumidores. Yo no me siento hoy con menos amigos. Yo sé que tengo 44 millones de argentinos que dicen gracias, tenés razón, así lo que corresponde.
Le mando un codazo, presidente. Abrazo muy grande a los dos.